del Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación de la Universidad de Valencia. Además ha sido vicerrector de Estudios y Relaciones Internacionales. Fue discípulo del profesor José María López Piñero, que dirigió sus primeras investigaciones sobre la historia de la psiquiatría, y ha realizado una parte importante de su carrera científica en el extranjero como profesor visitante de las universidades de Oxford y Bergen y como investigador en Nueva York, Ámsterdam y Florencia. La verdad es que tiene un currículum impresionante. Déjenme, yo le estoy acortando el mismo. Su investigación actual se centra en la sanidad española en el contexto internacional, nutrición y salud, en la Europa contemporánea, exilio médico y científico republicano y medicina rural en Europa contemporánea, y tiene entre sus últimos libros más recientes se encuentra La salud y el Estado, el movimiento sanitario internacional en la administración española, publicado en 2008, y The Problem of Nutrition, Experimental Sense, Public Health and Economy in Europe, del 2010. Además, déjenme decirles, porque yo no quería hoy entretenerme haciéndoles ningún discurso de lo que está significando estos 500 años, que están siendo bueno, pues muy interesantes por todas las conferencias que se están haciendo y que además son un éxito. Déjenme decirles como anécdota que además es codirector de la tesis doctoral de Ana Piera, de nuestra... y, con lo cual, sabiendo que además Ana es una persona, pues, en el sentido muy estudiosa y muy exigente también, pues entendemos que tenemos delante a un profesor excelente de la Universidad de Valencia. Y nos va a hablar de la sanidad valenciana en la reminiscencia. Estábamos comentando yo con el profesor Barona que justamente él tiene el encargo del doctor Hinojosa de escribir una serie de capítulos del libro que se está haciendo de toda la historia, ¿no?, del hospital. Justamente estamos hablando de los años en que menos se sabe de la historia del hospital. Es decir, el hospital tiene mucho escrito anteriormente y después, desde que fue, digamos, propiedad de la Diputación en 1846, a partir de ahí sí que hay alguna más información, pero bueno, en 1900 caemos un poco en el olvido de escribir, ¿no? Y sí que es verdad que necesitamos poner esa área, recuperarla, y bueno, él se va a encargar y después nos va a ayudar también a recuperar otro espacio que es después de la Guerra Civil hasta, digamos, la democracia en el hospital. Así que, doctor Barona, encantado y muchísimas gracias por tenerle aquí con nosotros. Sí, te lo agradezco. Muchas gracias por esta amable presentación al director gerente, a Sergio Blasco. Muchas gracias a todos ustedes o vosotros por estar aquí en estas horas pre-comida y con mucho trabajo. Muchas gracias por el interés que eso denota y muchas gracias a la Fundación también, al doctor Donderis y a las otras personas que me han permitido estar aquí, que han tenido a bien invitarme a hacer una charla que espero que sea informal y que pueda dar alguna nota de color a la información que sin duda todos ustedes tienen ya sobre la institución en la que trabajan, estiman, han estado ingresados, quién sabe, ¿no? Tantas cosas. Déjenme comenzar por decir que me parece importante, muy importante, la idea de la celebración por parte de la Fundación de este 500 aniversario, que por lo visto me comentaba alguno de ustedes que ha sorprendido por ahí diciendo os habéis equivocado, habéis puesto 500 años. No se han equivocado. Realmente pienso que los países, las culturas, las sociedades se constituyen y se identifican en función de su pasado, de las instituciones que los representan, y muchas veces nosotros mismos no somos capaces de identificarnos y de poner en valor lo que somos y lo que hemos sido, nuestras instituciones tradicionales. Las tenemos ahí y sabemos que están, pero otra cosa es valorarlas. Y sin duda el Hospital General es el hospital. Es el hospital primero de la ciudad de Valencia, es el hospital de la Diputación de Valencia, es el hospital de la institución socioasistencial de los valencianos desde 1512. Es el primer hospital que empieza a ser otra cosa distinta de lo que eran los hospitales parroquiales de acogida de enfermos transeúntes
marginados, etcétera, durante la Edad Media, y que marcan un punto de inflexión. En el propio Renacimiento, estos hospitales generales, como instituciones civiles o como instituciones casi civiles, entre civiles y religiosas, pues se ocupan de la salud del cuerpo y de la salud del alma dentro de una organización social, que es la del antiguo régimen, en la que los humanistas como Luis Vives y Erasmo y otros reivindican que debe ser un elemento fundamental de una sociedad en que los seres humanos pues sean atendidos. Los municipios deben tener mercados, deben tener consistorios y deben tener hospitales. Y hay un cambio cualitativo ahí ya que nos debe hacer comprender que todas las instituciones, pero esta en particular, nos permite una especie de punto de mira a través del cual ver la sociedad. O sea, no es casualidad que este hospital tuviera un edificio, una organización, unas personas que atendieran y que estuviera ubicado en un determinado lugar de la ciudad. Todo ello es un elemento como institución social que nos permite ver esa sociedad valenciana desde el 1512 hasta la actualidad. Pues bueno, en ese contexto en el que creo y espero que todo lo que la Fundación está haciendo sirva para que nos reconozcamos como valencianos a través del hospital, digo, en ese largo periplo histórico voy a intentar glosar mínimamente, dar algunas pinceladas sobre lo que era la institución a principios del siglo XX. Como decía Sergio Blasco, principios del siglo XX es un periodo particular en la historia española. En otras historias, pues quizá fuera más finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. La historia española, a lo largo del siglo XIX, pues vivió etapas de crisis, etapas de dictaduras, de absolutismos monárquicos, etapas de guerras carlistas, vivió momentos de ruptura, pero cuando realmente se produce en la sociedad española un proyecto de modernización, un proyecto de transformación social, es a finales del siglo XIX y sobre todo en un momento en el que desde los propios municipios las minorías liberales, los motores burgueses del desarrollo económico, las sociedades mercantiles, crean instituciones, promueven la idea de progreso, de cambio, de modernidad como un elemento consustancial del devenir de la sociedad valenciana, en este caso, que va a traer progreso, felicidad. Por eso he elegido el tópico de la Renaixença y concretamente la exposición regional. En buena medida porque también acabamos de celebrar el centenario, 1909-2009, y ahora estamos casi en 2012-1512, ¿no? 500 años, 100 años. Seguramente la institución en 100 años ha cambiado más que en los 400 anteriores, con toda seguridad. Y yo quería un poco hablar de eso, y me voy a poner de pie, porque me gusta más dar clase de pie, ¿no? Si me lo permiten. Y no es que pretenda dar clase, sino que me parece que es más aburrido ver a un señor sentado hablando. Y si se oye mal, rectifico la postura, en el sentido literal del término. Rectifico la postura y me siento bien. Bueno, la exposición regional, 1909. Valencia, desde la segunda mitad del siglo XIX, desde 1865, el Marqués de Campo, hay todo un proceso de modernización en el urbanismo de la ciudad, ya sea a finales de los 60 cuando se derriban las murallas de la ciudad, de expansión, de replanteamiento de lo urbano. Y esto tiene que ver también con la salud, con una concepción higienista de la salud y de la sanidad también. Pero quizá la exposición regional entra dentro de un movimiento mucho más amplio, ¿sí? Entra dentro de un movimiento... ¿Se oye? El micro, pero literal, aquí como cantante de rock. Sí, otro bolsillo, pero esto...
Es que no lleva pinza. Sí que lleva.